Para hablar de cómo está la situación actualmente en Venezuela, me acompaña el profesor Ángel Rosa. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Valeria, y a los televidentes. Mira, ¿sabes, profesor, que ayer comenzaron las clases aquí en Puerto Rico, pues en Venezuela también? ¿Oh, sí? Y estuve conversando con un periodista venezolano que está allí en Venezuela, que no ha salido de allí en ningún momento, y pues me cuenta que poco a poco la gente está volviendo a su normalidad dentro de todo lo que ha pasado, que los estudiantes comenzaron ayer y demás, pero me contó muchos detalles, ¿verdad?, de lo que, no solo del día a día de los venezolanos, pero de lo que puede pasar en este periodo de incertidumbre. Así que vamos a escucharlo primero y luego analizamos. Después del 3 de enero, cuando logran llevarse a Nicolás Maduro, hubo una especie de un interludio de celebración muy breve. Más celebró el exterior, la diáspora, que los venezolanos en el país. Los venezolanos todavía no entendían porque se llevaron a Maduro, pero no se llevaron al régimen. O sea, se llevaron al dictador, pero no se llevaron a la dictadura. La gente no se preparó porque fueron 5 meses esperando que llegara el lobo, que el lobo nunca llegaba, y la gente entonces finalmente no compró comida. Llegó el lobo y la gente salió a comprar comida creyendo que la situación iba hacia largo, se podía sostener en el tiempo, pero no. Acá la situación es que la Fuerza Armada no repelió el ataque, no hubo disparos de defensa, no levantaron helicópteros, ni aviones, ni baterías antiaéreas, ni el sistema ruso. Todo apunta a que hubo un acuerdo político para que se llevasen a Maduro y colocarnos en la situación en la que estamos. Estamos entrando apenas en una fase que puede durar 2 años quizá, de la salida de la dictadura a la democracia y de salir de la destrucción de nuestra economía a una economía un tanto más próspera. Acá tenemos tantos apagones como ustedes eventualmente. Yo he vivido en Puerto Rico y conozco los apagones boricuas, que son también muy frecuentes. Entonces, acá es por falta de mantenimiento del sistema. Entonces va a haber una inversión en vialidad y en infraestructura básica para las áreas petroleras. Delcy Rodríguez está sacando al madurismo del gabinete para colocar al rodriguismo, que sería en todo caso los grupos que apoyan estas decisiones, que para ella no son fáciles. Es una persona que consideramos muy radical, pero fíjate que ha sido la menos radical y está hoy, según el señor Trump, muy colaborativa con el gobierno norteamericano. Si colocan a María Corina de presidenta o le hubiesen colocado a Edmundo González de presidenta, probablemente hubiese tenido mucha resistencia interna, pero que se quedaran en el poder los mismos que ya estaban con Maduro no ha generado niveles de resistencia de ninguna naturaleza. El chavismo es minoría, absoluta minoría en Venezuela. No tienen ninguna posibilidad de tener un respaldo abiertamente popular. Lo único que tienen popularmente es un gran rechazo por todo lo que ha sucedido en el país en estos últimos 26 años. Aquí organizaron unos grupos civiles que también existen en Nicaragua y en Cuba para enfrentar a la disidencia de la población. Todavía esos grupos están activos y comandados por el ministro de Relaciones Interiores, que tiene una orden de captura también con el ministro de la Defensa y una recompensa sobre su cabeza. Esos colectivos, ojalá, esperemos que los neutralicen, que los desarmen. Dentro del país todavía la gente está tratando de digerir el trago, que esperemos que no dure por lo menos 1 o 2 años y que en ese tiempo podamos tener un gobierno democrático. Hay una especie de respiro con respecto a la salida de Maduro del poder, pero también un sabor extraño, dulce y amargo, que es tener a los mismos de la dictadura en el poder y tener además la tutoría del gobierno norteamericano. Le agradecemos al periodista Juan Carlos Fernández por haber estado disponible para conversar con nosotros. Profesor, él habla de, ¿verdad?, con mucho optimismo, con mucha esperanza de que posiblemente van a ser unos 2 años de transición hasta que quizás se puedan celebrar elecciones y pensar en una Venezuela democrática y próspera. ¿Qué le parece esto? Mira, antes de que todo, eso de los apagones, me parece que mi abuela diría que no corren mucho los del frente si los de atrás corren más, ¿verdad? Así que estamos en la misma y por las mismas razones. Una falta de mantenimiento. Pero, mira, yo creo que él
él está mezclando un poco lo que son sus expectativas personales, más allá de lo que se pueda esperar realmente de lo que ha ocurrido aquí. Lo que ha ocurrido aquí es sencillo. Estados Unidos, en vez de repetir la experiencia de Afganistán o de Irak, donde invadieron, colocaron militares en Irak a dirigir el país y eso fue un caos. En Afganistán trataron de gobernar con fuerzas internas y también se convirtió en un caos. Aquí están tratando de gobernar con el mismo grupo que estaba en el poder. Y aunque Trump diga que ellos tienen control y Marco Rubio, el secretario de Estado, también, la verdad es que hay un doble discurso aquí porque el régimen en Venezuela, para sostenerse en el poder, tiene que mantener este discurso de resistencia y de que ellos en realidad están tomando algunas de las decisiones. En algún punto en el medio debe estar esto aquí. Lo que es evidente es que el plan hacia la transición de un gobierno distinto, democráticamente electo, no está en el plan inmediato de Trump. Porque si tú te fijas, por ejemplo, esto es un detalle que es importante, la Asamblea, el Tribunal Supremo de Venezuela no ha declarado vacante la presidencia de la nación. Al no declararla vacante, no se puede activar el mecanismo constitucional que obligaría a convocar elecciones próximamente, en más o menos 30 días, y empezar entonces una transición política. Mientras Delcy Rodríguez sea presidenta encargada y las instituciones venezolanas reconozcan a Maduro como presidente, no hay ninguna fecha para hacer elecciones en Venezuela. Y fíjese, profesor, que en su advertencia a los viajeros y a los ciudadanos estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos reconoce también la presencia de grupos paramilitares, digamos, de grupos armados que supuestamente, ¿verdad?, persiguen la disidencia, que se llaman los colectivos. Estos colectivos que son en realidad bandas de matones, organizadas desde tiempos de Chávez y que son sostenidas por el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, contra quien hay una orden de captura del gobierno de los Estados Unidos. Correcto. Pero no se incluyó en el arresto a Maduro y no es parte del grupo al que el gobierno de Estados Unidos se dirigió para sacar de Venezuela. Y mientras haya esa circunstancia interna, lo que hay es mucha inestabilidad que para Estados Unidos se tranquiliza siempre y cuando se pueda normalizar el flujo y el acceso del capital estadounidense al negocio del petróleo. Rapidito, porque sé que nos queda poco tiempo, pero estas advertencias ahora sobre Cuba, ¿cree que veremos acción sobre eso? Si algo aprendimos con esta experiencia es que no se puede tomar a la ligera cualquier cosa que Trump advierta, pero ciertamente en el caso de Cuba, pues ya son otras consideraciones que aquí no tenemos tiempo para entrar, un poco más complejas. Bueno, ya regresamos con más de Rayos X.